Hola, ¿qué tal chicos del curso de preparación para el ingreso del nivel medio superior? Lamentablemente no pude subir la presentación a Classroom, por lo que para más sencillo, para facilitarnos esta actividad me surgió la idea de subir un video explicándole los puntos breves, espero de menos de 6 minutos, en lo que vimos de este primer tema de las civilizaciones antiguas dentro del espacio de historia universal. Y bueno, iniciamos el cómo llegamos a las primeras civilizaciones. Recordarán el periodo paleolítico, 4.5 millones de años al 8000 a.C., donde predominaba la hominización, clanes, bandas igualitarias, se dominaba también la vida nómada, donde pues todos tenían que emigrar de las zonas donde encontraban alimento. Y pues estaba este sentido de la vida de recolector-cazador. El siguiente periodo, el neolítico, donde ya había algunas aldeas, algunos campamentos, existía la vida sedentaria, producto del dominio de la agricultura y la ganadería. Si bien ya existían algunos asentamientos, no se les consideraba como alguna ciudad o una comunidad más grande. Después, la edad de los metales, sobre el 4000 a.C. al 3200 a.C. Ya existía el dominio de la metalurgia, el uso de algunas armas, de algunos utensilios, en la construcción de estos utensilios de metal para la existencia de los individuos. Y continuamos ya a nuestro tema en las primeras civilizaciones, que son del 3200 a.C. al 476 después de Cristo. Y bueno, pero ¿qué es una civilización? Pues una sociedad que ha alcanzado un alto grado de complejidad en sus formas de organización, sus instituciones, su estructura social y sus relaciones económicas, que están dotadas de un sistema político, administrativo y jurídico, y que han desarrollado el conocimiento científico y tecnológico, así como el arte y la cultura. En cada una de estas civilizaciones que están dando un aporte a la humanidad para llegar a un punto de comodidad en nuestra actualidad. Un ejemplo aquí lo pongo tal vez con algo muy simple, con el Ecuador. ¿Dónde y cuándo aparecieron las primeras civilizaciones? Entendemos el inicio en la Mesopotamia, con el 4000 a.C., y tal vez la que ha perdurado más en este primer bloque continuó con la cultura china hasta 1000 años después de Cristo. Ahí les dejo este cuadro comparativo poniendo algunas civilizaciones también antiguas. Sin embargo, las cuatro principales son Mesopotamia, Egipto, la Indo y China. Aún así se les da cierta importancia a algunas que participaron en los mismos tiempos, en los mismos bloques. Y pues bueno, podemos mencionar algunos: la Creta, los Micenas, la Grecia clásica, Roma, la Olmeca de este lado del continente, la Maya y la Chavín al sur de América. ¿Dónde y cuándo aparecieron las primeras civilizaciones? Aquí los dejo rápidamente en un mapa que estuvimos viendo en la clase. La Mesopotamia, cerca del mar Mediterráneo, la egipcia, también del mar Mediterráneo, solo que en el continente africano. La número 5, la India. 4, la Chavín, que les decía, al sur de América. La Fenicia, la China y la Olmeca. Las primeras civilizaciones de la historia se desarrollaron entre los años 4000 y 2000 a.C. en el norte de África y de Asia. Entornos que posibilitaron el surgimiento de las primeras civilizaciones. Como lo vimos en aquella ocasión, todas estas civilizaciones antiguas surgieron o vivieron a base de que estaban muy cerca de un río. En este caso, el Egipto, el río Nilo, el río en Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. En el caso de la India, el río Indo. Y en el caso de la China, el río Amarillo y el río Azul. Todas estas civilizaciones pues obviamente surgieron con este buen apoyo de la naturaleza. Todas se establecieron cerca de un río que hasta la fecha continúa y tiene bastante causa. Leo rápidamente lo que dice aquí: asentadas en torno a grandes ríos que le ofrecían las condiciones óptimas para el desarrollo agrícola y de otras actividades. Son estas civilizaciones fluviales o hídricas. Las civilizaciones, estas cuatro principales, ya tenían unas características muy especiales, como el gusto por el arte y la música. Tenían ejército, tenían gobierno, reglas y leyes. Todas estaban basadas en la familia, el concepto de tiempo e historia. Surge la escritura, tienen idioma y poseen creencias religiosas junto con estos valores.
En el caso de Mesopotamia, pues fueron muy establecidos con el Zigurat, estos lugares que eran puntos de reunión para la sociedad, donde se podían tener relación con los demás integrantes. Edificaron y se desarrollaron en torno a ciudades un tipo de asentamiento más grande y complejo que la aldea neolítica, en las que existieron edificios, palacios, casas residenciales, calles inmuebles y inmuebles de almacenamiento. Estas son las ciudades-estados, todo estaba establecido en un centro. Continuamos con la segunda, la estratificación social y centralización política. Cada una de estas civilizaciones contaba con un rey, con un líder, vamos a dejarlo así, y lo ampliamos de esta manera. En el caso de Mesopotamia, un gobernante, un rey; en Egipto tenían los faraones; en la India un rey; y en China un emperador. Los sistemas religiosos y sus culturas, en este caso surgía el politeísmo, donde se encontraba la creencia no solo de un solo dios, sino de varios, y estas estaban pues muy diversificadas en cada una de las culturas. Continuamos con las nuevas técnicas y de conocimiento. Presentaron desarrollo científico, tecnológico y en otras áreas. Esto se evidenció en aspectos como la creación de sistemas de escritura y contabilidad. En el caso de los mesopotamios, la escritura cuneiforme, la escritura jeroglífica con los egipcios, los chinos con su escritura muy propia, y también el surgimiento de la escritura alfabética. Continuamos, chicos, ya con otras dos civilizaciones que no están dentro de las más antiguas, sin embargo de las que sí fueron explotados en el mar Mediterráneo. Hablo por supuesto de la civilización Grecia y Roma. La civilización griega se ubicó en la península de los Balcanes, al sureste de Europa. Tenía pues 4 regiones: la continental, la peninsular y la insular. Existía también en los periodos que cada uno fue ampliando. Por ejemplo, en la historia griega se inicia desde los siglos 12 a.C. hasta el 146 a.C., años en los que los romanos la someten convirtiéndola en parte de su imperio. Y como les platicaba, pasaron por tres periodos: la época de la Grecia arcaica o heroica, época de la Grecia clásica o del apogeo, y la última, la época helenística o de la decadencia. Aquí hablo 3 puntos importantes de esta cultura, donde desarrollan las ciencias, crearon la filosofía. Platón, Sócrates y Aristóteles fueron de sus principales exponentes. En literatura crearon el teatro como género literario. En el caso de la arquitectura, el templo, morada de los dioses, no celebraban el culto, sino se edificaron estos monumentos para goce de ellos. Construyeron teatros, estadios, hipódromos. En los edificios no emplearon el arco ni las bóvedas, las construcciones son adinteladas. La escultura y pintura también se interesaron bastante por la belleza del cuerpo humano. En el siglo IV a.C. abandonaron la belleza formal y adoptaron un nuevo estilo. También el importante desarrollo artístico y comercial de la cerámica, la pintura griega, podemos estudiarla a través de la decoración de los vasos cerámicos que fueron hallados en estos vestigios. Continuamos con la civilización romana, que, como lo dije en clase, ustedes recordarán el inicio sobre este mito, la leyenda en que fue fundada por Rómulo y Remo. Esta idea o este mito que les decía, en que estos dos hermanos fueron criados por una loba y fundaron Roma. La civilización romana se ubicó en la península itálica, al sur de Europa, en el valle del Lacio, a orillas del río Tíber. Y constaba por 3 regiones: la Italia continental, la Italia peninsular y la Italia insular. Unas características del origen latino: el Septimontium, lucha contra etruscos al norte y helenos al sur. A fines del siglo VII es conquistada por etruscos, creciendo la ciudad y enriqueciéndose poderosamente hasta el 753 a.C. Los aportes que nos dejaban los romanos: pues la colonización, la cultura, la moneda, la lengua, instituciones, juegos, construcciones y derechos. De los más importantes fue estos teatros que se construyeron, teatros al aire libre, algunos hipódromos, algunos, la mayoría los acueductos, estas formas de
poder transportar el agua de un lugar a otro, la estructura social donde existía ese, pues bueno, ¿cómo lo puedo decir? Pues bueno, esa estructura de régimen donde en un inicio ellos fueron por monarquía, o sea, existía un rey. A la mitad de este periodo continuó con una república donde se constituyó un senado y empezaban a gobernarlo, siempre dando hacia un emperador, hasta que al final un emperador incluía, bueno, en este caso Julio César, que quería otra vez estar con un imperio absoluto. Obviamente el Senado esto no le agradó y pues trataron, pues bueno, en el caso de él, el acordar un asesinato para Julio César. Sin embargo, él no fue el único emperador, encontraron pues a bastantes personajes dentro de esta historia que continuaron en el mismo puesto. Las fases de la historia nos habla, como hace unos segundos lo dije, la monarquía, la república y el imperio. En principio solo el rey y un senado, después los comicios, el senado y los magistrados, y el imperio al último, donde solo estaba pues a cargo el emperador. Por último, chicos, bueno, les platico sobre este apartado del sistema de gobierno o de lo que existía en los individuos, en los ciudadanos de la Roma antigua. Los patricios, que eran antiguos descendientes de los fundadores, eran pues los que tenían mayores privilegios, los que tenían dinero. Y por último, los plebeyos, que era el resto de los habitantes llegados más adelante. Muchos de ellos pues reclamaban tener los mismos derechos y participación política. Esto es a contados muchos pasados años se les dio esa oportunidad. Sin embargo, pues también incluso el término de patricios fue disminuyendo con el paso de los tiempos. Otro que no está aquí amplificado era el que también estaban pues los esclavos. Los esclavos no tenían ningún derecho, pero podían pelear por su libertad. Y por último teníamos la tribuna de la plebe, ley de las 12 tablas, y nos daban continuidad junto con, bueno, aquí se hace una ambivalencia con la cultura greco-romana, porque ambos, como surgieron cerca de los mismos periodos, se da mucho en los puntos de, bueno, ¿cómo se los digo? Pues de herencia a la humanidad, en este caso con el derecho romano y con los griegos sobre la democracia, término que ya hemos platicado en las clases de formación cívica y ética. Bueno, chicos, realmente les doy estos puntos de esta clase número 5, el inicio de historia universal para dentro de este curso. Bueno, chicos, hasta este punto puedo cerrar la clase y nos estaremos viendo en la siguiente sesión.